por ahora le voy a dar la bienvenida a Vilca Fernández, coordinador nacional del Movimiento Liberación, perseguido político del régimen y además quien se encuentra en la clandestinidad. Vilca, una buena tarde para ti. Muy buenas tardes, Carlos Eduardo. Un gusto escucharte nuevamente y saludos a toda la audiencia de América Latina. En especial, darle las gracias a NT24 por todo el esfuerzo y por toda la lucha que hace por la libertad de Venezuela. A pesar de haber salido del aire en Venezuela, siguen trabajando enormemente por decir y denunciar la dictadura que vimos los venezolanos. Ojalá los canales de televisión, los canales de comunicación, los medios de comunicación en Venezuela se comportaran con la lealtad hacia la sociedad, al pueblo venezolano, como lo ha hecho NT24. Muchísimas gracias, de verdad. Siempre bienvenido, Vilca. Y antes de entrar en materia que nos compete lo político y toda la situación de caos que se vive en Venezuela, quisiera preguntarte, ¿cuánto tiempo ya en la clandestinidad? Mira, Carlos Eduardo, ya son 9 meses, entrando ya a 10 meses en la clandestinidad, perseguido por un gobierno totalitario, por unos delincuentes como lo es Nicolás Maduro, Diosdado Cabello y toda esta cúpula que intenta someter al pueblo venezolano y que hoy, bueno, me tiene alejado de mi familia, alejado de mis seres queridos, pero que me tiene muy erguido, muy fuerte, muy convencido de que hemos elegido el camino correcto para luchar por la libertad y por la democracia en Venezuela. Yo lamento mucho lo que vivimos los venezolanos hoy en día, lamento muchísimo lo que viven mis compañeros. Yo estoy en la clandestinidad, pero tenemos grande cantidad de compañeros que están presos en los calabozos, en las distintas cárceles de Venezuela, en el SEBIN, en la tumba. Tenemos a un demócrata de carrera como es Antonio Ledesma, secuestrado hace unas semanas atrás. Y es que evidentemente pues, la demostración clara de que en Venezuela la dictadura sigue avanzando. Vilca, en los últimos días estudiantes aparecen muertos con disparos en la cabeza. Muere este jovencito, este estudiante que ni siquiera estaba protestando contra el gobierno de Nicolás Maduro, de un disparo en la cabeza por parte de un efectivo de la policía. Los estudiantes siguen, cuando salen a las calles, siguen siendo detenidos. Se denuncia que hay violación, tortura durante la aprehensión, por ejemplo, en sedes como la del SEBIN, el Servicio Bolivariano de Inteligencia. Esto, pues, de alguna manera ha paralizado la protesta en Venezuela. Hay miedo, Vilca. ¿Qué hacer frente a un régimen que sigue persiguiendo a quienes le critican, a quienes se le oponen? Mira, Carlos Eduardo, es lamentable decir que en Venezuela hoy ser estudiante es un delito. Hoy por el hecho de ser estudiante te persiguen. Hoy por el hecho de ser estudiante te masacran, te asesinan. Lo que hay en las calles de Venezuela hoy en día, y tiene que saberlo el mundo, es una masacre. El día de ayer aparecieron tres estudiantes más en el Zulia asesinados. Son 9 estudiantes los que han sido asesinados en el último mes, en este mes. Lo del estudiante en el Táchira fue la demostración de la ley nueva que creó el Ministerio de la Defensa. Es la demostración clara de un gobierno totalitario, de un Nicolás Maduro que le tiene pavor al movimiento estudiantil, que le tiene pavor a la juventud. Hoy es peligroso ser joven en Venezuela. Hoy ser joven significa tener tu vida guindando de un hilo. Hoy precisamente te persiguen porque dices y porque piensas diferente a lo que es el régimen y la dictadura. No es posible la muerte que ocurrió con nuestro compañero en San Cristóbal. No es posible los 2 compañeros que aparecieron muertos en la ciudad de Mérida, los compañeros que amanecieron muertos en la ciudad de Caracas, los 3 compañeros muertos en el Zulia. Pero lo más curioso de esto es que de estos 9, 6 estudiantes fueron acribillados con tiros de gracia en la cabeza. Pero además, hasta el momento, todo indica que los 9 estudiantes asesinados fueron asesinados por funcionarios del Estado venezolano, del régimen de Nicolás Maduro. O sea, hay una demostración clara en Venezuela. Hay una dictadura, pero no solo que hay una dictadura, sino que a todo aquel que levanta la voz en contra del régimen está siendo masacrado, está siendo asesinado en las calles. Mira, en San Cristóbal en estos momentos, en la Universidad de los Andes, van más de 72 horas, Carlos Eduardo, seguidas, continuas,
de plomo de la Guardia, que le da la Guardia Nacional a los estudiantes que permanecen dentro de la universidad sin salir por más de 72 horas. Gas y plomo a toda hora del día y a toda hora de la noche. En la ciudad de Mérida, 5 estudiantes heridos de bala el día martes. El día miércoles. En la ciudad del Zulia, perseguidos estudiantes, 20 estudiantes detenidos. Los estudiantes que tenemos en el calabozo los torturan para que señalen y acusen a otros dirigentes políticos, a otros dirigentes sociales, para poderlos detener y meter presos. Hoy en Venezuela, levantar la voz es ser detenido, significa ser asesinado, significa ser secuestrado, significa ser torturado. Hoy luchamos contra esto. Este modelo que está acá, el Plan de la Patria, este es el modelo que está implementado en Venezuela, un modelo cubano que es inconstitucional, y es una lucha que estamos dando todos los ciudadanos contra este modelo, Carlos Eduardo, porque es que definitivamente los venezolanos tenemos que entender que contra esto está nuestra Constitución, nuestra arma. Esta es nuestra arma, y el llamado que tenemos que tener los venezolanos hoy en día es entender que llegó la hora de movilizarse. Mira, Carlos Eduardo, llevan 17 denuncias que hace el régimen de Maduro de golpes de Estado. Y es que acaso es un delito, y yo me solidarizo como joven con los militares venezolanos. Hoy los militares venezolanos que son acusados de golpes de Estado no estaban intentando dar un golpe de Estado. Son venezolanos que tienen familiares en la calle protestando en contra de la dictadura. Son militares que se dieron cuenta que hay una violación a la Constitución, que para lo que están las Fuerzas Armadas no es para defender la dictadura, no es para defender a un hombre, es para defender al pueblo, es para defender la Constitución. Entonces, hoy esos militares que desobedecen órdenes socialistas, que desobedecen las órdenes de asesinar a los estudiantes, a los ciudadanos que protestan, hoy entonces esos militares son acusados de golpe. Vilca, fíjate esto, tú mostrabas la Constitución hace minutos, segundos, ahí en la pantalla de NTN 24, la Constitución que incluso promovió el fallecido presidente Hugo Chávez. Lo curioso de esto es cómo esa Constitución hoy día no es blindada ni contra los disparos de las armas que están autorizadas legalmente por una resolución del Ministerio de la Defensa para controlar manifestaciones públicas, pero tampoco jurídicamente, porque la situación es que, por ejemplo, 2 de 3 personas que firmaron el documento del llamado a la transición en Venezuela, Leopoldo López, Antonio Ledesma, ya están en prisión. Y pues faltaría María Corina Machado, la diputada opositora María Corina Machado, sobre quien se dice ya hay un proceso judicial en su contra, y el propio Nicolás Maduro, el jefe del régimen, ha dicho pues que curse ese proceso y ya se verá. Pero 3 de 3, 2 ya están en prisión. Entonces, ¿cómo se lucha contra las armas y contra el arma en este caso jurídica que tiene en este caso el gobierno, que es la Constitución, leyes a la medida del régimen venezolano? Mira, Carlos, definitivamente esas leyes, como la resolución de las Fuerzas Armadas, donde aparentemente le da órdenes a los militares y hace legal el uso de armas mortales para las protestas, para disolver protestas y manifestaciones en Venezuela, son leyes inconstitucionales. La Constitución garantiza el derecho a la protesta, la Constitución garantiza los derechos humanos. Esas normas, esas leyes no pueden estar por encima de la Carta Interamericana de los Derechos Humanos, de la Carta Democrática, de nuestra Constitución. No puede estar por encima. Ahora, es importante que entendamos que Nicolás Maduro hoy, que Diosdado Cabello hoy, están al margen de la Constitución en Venezuela. Hoy, tanto Nicolás como Diosdado Cabello tendrán que ser juzgados en La Haya por la violación a los derechos humanos y por crímenes de lesa humanidad. Pero los venezolanos tenemos que entender y que durante 16 años, Carlos Eduardo, la oposición venía manifestando, la oposición viene diciéndole al mundo que hay un gobierno del cual hay que salir. Pero nunca, en 16 años, se había marcado una ruta para salir del régimen de Nicolás Maduro. Hoy, con el documento de la transición, Antonio Ledesma, Leopoldo López y María Corina Machado marcaron no solo la denuncia, no solo está en el documento, no solo recopila la denuncia de todos los atropellos, de todos los crímenes, de todo lo que ocurre en el país, de todo lo que sufrimos los venezolanos, desde la escasez a las grandes colas que tiene que hacer el pueblo venezolano día tras día, a los grandes sufrimientos, a la persecución, a la delincuencia, sino que además marca una ruta.
Hoy este documento de la transición, y es a lo que le tiene pavor Nicolás Maduro, es que esta carta que está acá marca la ruta para salir de la dictadura. Hoy, constitucionalmente, porque es que no hay una palabra inconstitucional acá, no existe, hoy se marca una ruta. ¿Cuál es la ruta? En la calle, la movilización pacífica, constitucional, pero en la calle para conquistar la renuncia de Nicolás Maduro y la salida del poder de Diosdado Cabello y de toda la cúpula de lacayos. Pero es importante entender que hoy la resistencia en Venezuela está mucho más sólida que hace un año atrás, que hoy la resistencia en Venezuela ha entendido, y los venezolanos hemos entendido, que hay una ruta que seguir y que esa ruta que vamos a continuar es la ruta de la movilización, es la ruta de la calle. Han matado 9 estudiantes. Bueno, tendrán que asesinar millones de estudiantes, millones de venezolanos que estamos dispuestos a salir a la calle y que estamos combatiendo en la calle contra la dictadura. Pero Nicolás Maduro tiene que entender y tiene que dejar de ser sinvergüenza. Es increíble, o sea, es increíble que hoy esté celebrando el Caracazo de 1989, cuando hay hoy miles de razones más para que el pueblo se volque a la calle con las medidas económicas que hay. Hoy el pueblo venezolano tiene muchas más razones para salir y tomar la calle. Hoy Nicolás Maduro le dice a Estados Unidos que los turistas necesitan una visa para entrar a Venezuela. ¡Qué sinvergüenza es! Este es un país que está quebrado. Este es un país que la economía la quebraron, que la producción la quebraron. Este es un país con grandes posibilidades para el turismo. Hoy le dice a esos turistas que pueden venir a invertir, que pueden venir a dejar en Venezuela, que no pueden entrar, sino que tienen que comprar una visa. Milka, aquí hay un solo golpista. Milka, te voy a pedir... El golpista es Nicolás Maduro. Te voy a pedir un favor, Milka. El golpe al estómago que le da todos los días a los venezolanos. El golpe al bolsillo. Milka, te voy a pedir un favor, quédate con nosotros porque te voy a pedir además que escuches el siguiente material que voy a presentar, porque lamentablemente la historia de Cloiber Roa, no es la única. En los últimos días han muerto más jóvenes que asistían a manifestaciones contra el gobierno de Nicolás Maduro. Sus muertes en diferentes estados de Venezuela tienen algunas coincidencias. Veamos. En una semana se registraron 5 jóvenes asesinados en el país. Todos tenían en común que asistieron a manifestaciones antigubernamentales y resultaron muertos con impactos de bala en la cabeza. 17 de febrero. José Pinto, de 20 años, y Julio Adonis, de 22, fueron encontrados muertos en un matorral en el estado Zulia. Los estudiantes de la Universidad de los Andes tenían signos de tortura, estaban atados y tenían disparos en la cabeza. 19 de febrero. El cuerpo de John Barreto Ramírez, de 21 años, fue encontrado en avanzado estado de descomposición en el estado Táchira. El estudiante de segundo semestre de Ingeniería Civil en la UNED estaba desaparecido desde el 6 de febrero y también tenía una herida de bala en el cráneo. La fiscalía me hizo un llamado, yo asistí a la fiscalía. Ellos lo único que me dijeron, señora Marta, ya tenemos aquí los homicidas, son 2 muchachos. Fueron por un arma de fuego, ya tenemos el arma y la moto está en investigación. No se ha recuperado, está en investigación, a ver cómo hacemos. 21 de febrero. En Caracas fueron encontrados sin vida los cuerpos de Yasmir Tobar y Luis Arangi García. Ellos tenían huellas de disparos en sus cabezas. Primero que le pido al gobierno Maduro, lo primero que le pido es que salga del gobierno, eso es lo primero. Y lo segundo, que por favor, que dejen de estar maltratando a los jóvenes, porque aquí salen día y noche a maltratar jóvenes, no puede ningún joven ni siquiera decir, no me gusta esto porque lo están maltratando. Milka, el resultado de salir a las calles a protestar contra el régimen es este. ¿Hay conciencia del venezolano sobre la gravedad de lo que significa la pérdida de los derechos civiles, las libertades? Sí, mira, Carlos, definitivamente los venezolanos entendemos y estamos convencidos de que hoy se vive en dictadura, de que hoy se nos han sido violados todos nuestros derechos constitucionales y nuestros derechos humanos, que corremos un riesgo muy grande de salir a la calle a protestar porque nuestra vida corre peligro. Pero también hemos entendido, Carlos Eduardo, que es mucho más peligroso quedarse
en las casas y vivir sometidos a una dictadura, vivir sometidos a la pobreza, vivir sometidos al hambre, vivir bajo la presión de una bota militar que te pisotea día tras día tu derecho. O sea, no hay otro camino. Y los venezolanos hemos elegido el camino de la resistencia. Hemos elegido y hemos entendido que es en la calle y que así sea con nuestra propia vida, vamos a defender y vamos a conquistar esa libertad. Hoy tenemos que entender que esa muerte de nuestros compañeros, que ese asesinato, porque no son muertes, son asesinatos, y que el único responsable directo del asesinato de estos compañeros se llama Nicolás Maduro Moros y Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, que los dos creen que Venezuela es una cárcel y se comportan como par de pranes. Hoy nosotros hemos entendido que los venezolanos en la calle, en la unidad en la acción, en la unidad del pueblo y en los diferentes sectores, podemos conquistar. El gobierno nos ha quitado tanto, nos ha quitado todo, Carlos Eduardo, todo nos ha quitado, que nos quitó el miedo. Y ese miedo que hoy nos quitó este régimen lo posee. Por eso Nicolás Maduro decidió no viajar a Uruguay. Por eso Nicolás Maduro hoy nuevamente se encadena y tiene una gran movilización para intentar demostrarle al mundo que tiene el poder y que tiene el pueblo. Este es un régimen que se quedó sin pueblo. Este es un régimen que no le queda otra que la represión contra los ciudadanos, contra los venezolanos. Este es un régimen que tiene los días contados. Y tiene los días contados porque los venezolanos hemos asumido el compromiso de luchar por la libertad. Hoy Nicolás Maduro tiene miedo. Hoy Diosdado Cabello tiene miedo. Pero son tan sinvergüenza, es tan sinvergüenza este régimen, que bueno, que le dio regreso a la hojilla, que hace 2 años atrás sacaron unos videos donde demostraban toda la corrupción y el sometimiento y el arrodillamiento por parte de quienes están en el poder hacia los cubanos. Este régimen no le queda otro camino que abandonar el poder y someterse ante la justicia. Y los venezolanos estamos en la lucha. Y no podrán detener la primavera libertaria en Venezuela. No podrán detener el avance de esta lucha, de este corazón, de estos venezolanos que han decidido dejarlo todo. La juventud entendió que no tiene futuro, Carlos Eduardo. Los venezolanos hoy entendemos que no tenemos vida. Que no tenemos vida porque no hay cómo alimentarse, porque no hay seguridad ciudadana en la calle, porque no hay alimento, porque no hay servicios. Y lo que sí hay es mucha represión, mucha masacre, mucho totalitarismo, mucha tortura y mucha corrupción. ¿Cuántas empresas tiene quebrado el régimen? ¿Y cuántas empresas ha expropiado y cuántas están productivas? ¿Cuántos venezolanos hoy son beneficiados con las misiones que arrancaron hace 15 años? ¿Cuántos ambulatorios de barrio adentro funcionan en el país? No funcionan. Los barrios adentro son sedes de colectivos armados de cubanos. Hoy no les queda otra que implementar miedo para los venezolanos. Y contra eso no queda otro camino que la movilización, que la organización ciudadana, que el conocimiento y la certeza de que estamos en el camino correcto y que cada día falta menos a este régimen. Que la libertad de Leopoldo López está cerca, que la libertad de Daniel Ceballos está cerca, que la libertad de Antonio Ledesma se encuentra cerca, que la libertad de nuestros compañeros está cerca. Y está cerca porque está cerca la libertad de Venezuela. Porque es que ante el mundo hoy, y es lamentable que países extranjeros, que países del mundo, que países de Latinoamérica, hagan silencio ante lo que ocurre en Venezuela. En Venezuela hay una guerra. Se está librando una guerra en Venezuela. Una guerra de ideas contra balas por parte de este régimen, este sistema. Un socialismo que no es socialismo, sino que es dictadura del siglo XXI. Y que los países del mundo hagan silencio. Esto es grave, porque esto está marcando la historia del siglo XXI. Y para los venezolanos hemos entendido que no podemos esperar que vengan de afuera a salvarnos. Hemos entendido que somos nosotros los que tenemos que dar la cara, que somos nosotros los que tenemos que batallar en las calles, que somos nosotros los que tenemos que dar la vida y que somos nosotros los únicos que podemos conquistar nuestra libertad. Y agradecerle a esos países y a esas personalidades, como los expresidentes Samper, Uribe, Piñera, que vinieron a Venezuela,
que han manifestado lo que vivimos los venezolanos, lo que viven los presos políticos. Bueno, las voces del mundo tienen que levantarse, los que creen en los derechos humanos, porque en Venezuela vienen días mucho más oscuros, mucho más difíciles, pero amanecerá. Bien. Y amanecerá democracia y en libertad. Bien, ahí está en pantalla mi invitado para este tema, Vilca Fernández, coordinador nacional del Movimiento Liberación, perseguido político del régimen de Nicolás Maduro, además clandestino desde hace 9 meses, como usted mismo nos lo contaba. Quiero agradecer que haya atendido esta llamada de la tarde fin de semana en NTN 24. Muchas gracias a ti, Carlos Eduardo, y seguimos en la lucha. Falta poco. Esperanza, fe, que los venezolanos saldremos adelante. Muchísimas gracias a todos ustedes.